Oremos. Padre querido, no podemos abrir tu palabra sin tener la seguridad que tu Espíritu nos va a guiar en el estudio. Por eso ven y ayúdanos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de los primeros pasos en la experiencia cristiana: arrepentimiento, confesión y perdón. ¿Qué es arrepentimiento? En primer lugar, quiero leer un texto. Romanos 2:4 dice así: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Su benignidad te guía al arrepentimiento, o sea, la misericordia divina, el amor divino es que te guía, te lleva al arrepentimiento. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Quiere decir, el cristiano tiene dos caminos, aliás, el ser humano tiene dos caminos: o se arrepiente, y vamos a hablar ahora de qué es arrepentimiento, y si no se arrepiente, entonces la dureza de su corazón lo está preparando para el día de la ira del Señor. Cuando dice el escritor bíblico el día de la ira del Señor, se está refiriendo al día de su segunda venida. ¿Qué es arrepentimiento? Mucha gente confunde arrepentimiento con remordimiento. Son dos palabras parecidas: remordimiento, arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia? El que se arrepiente siente dolor por haber herido el corazón de Dios, dolor por haber ofendido a Dios. Y al mismo tiempo que siente dolor por haber ofendido a Dios, siente ganas de salir de esa vida, salir de esa situación. Sabe que los caminos por donde ha estado andando han sido ofensivos al Dios que lo ama. Y no quiere que Dios siga sufriendo, entonces quiere salir. Ese dolor por haber pecado y el deseo de salir de esa vida, a eso se llama arrepentimiento. Pero el remordimiento es un sentimiento un poco parecido, pero de consecuencias completamente diferentes. El remordimiento, por ejemplo, es dolor también. El que siente remordimiento siente dolor, pero no siente dolor por haber herido a Dios. Siente dolor, siente miedo, siente pavor, porque ve que su pecado va a ser descubierto o ha sido descubierto, y ahora vienen las consecuencias de su pecado. Entonces siente dolor porque ahora tiene que enfrentar las consecuencias de su pecado. El que se arrepiente generalmente sale de la vida pecaminosa y difícilmente vuelve. Pero el que solo siente remordimiento sale, y cuando pasó el peligro, vuelve a su vida de pasado. Voy a hacer una ilustración. Vamos a decir que una persona está con una mujer que no es su esposa, y de repente pasa un hermano de la iglesia y lo ve. Y él se agacha, disfraza, pero ya el hermano lo vio. Ahí él se despide de la mujer y va para su casa, y se arrodilla y llora y clama a Dios y le dice: Señor, mira, estoy arrepentido, por favor. Te prometo que nunca más salgo con esta mujer, pero por favor que aquel hermano no me haya visto. O que si me ha visto, que le dé amnesia, que no se recuerde. Por favor, Señor, o si no, que no le diga nada a nadie, porque si se descubre esto, mira la vergüenza que voy a pasar. Mi esposa me va a abandonar, mis hijos van a quedar humillados. Oh, Señor, por favor, Él sinceramente puede pensar que está arrepentido, pero eso no es arrepentimiento. Él está con miedo de lo que viene ahora. Eso es remordimiento. Arrepentimiento es cuando nadie te ha visto. Tú estás un día tranquilo, estudiando la Biblia, tal vez orando, pensando en el amor de Dios, y tú ves cuánto Dios me ama. ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy viviendo de esta manera? Es decir, el texto de aquí de Pablo nos dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Quiere decir, el arrepentimiento no es fruto del hombre. El arrepentimiento es un regalo que Dios te da cuando tú vas a Él. Es fruto de la benignidad de Dios.
Y para terminar mi introducción, enseguida, cuando tú te has arrepentido, el siguiente paso es lo que dice aquí Salomón en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Enseguida que tú estás convencido ahora de tu realidad, que quieres abandonar esta vida, no quieres continuar viviendo así, reconoces que eres un pecador y le dices: Dios mío, perdóname porque he herido tu corazón, perdóname porque te he ofendido, no quiero seguir viviendo así. Ahí confiesas tu pecado y entonces dice el texto bíblico, cuando confiesas alcanzas el perdón divino. Pastor, ahora acláreme algo. Ahí usted acaba de leer algunos textos. Específicamente, ¿el arrepentimiento se da en el corazón humano? ¿Es una actitud meramente humana o tiene que haber alguna intervención del Espíritu Santo? Sí. Lo que Pablo dice aquí es que es trabajo del Espíritu Santo en el corazón. ¿Se acuerdan cuando yo los leí San Juan 16:8? Vamos a leer. No perdemos nada cuando abrimos la Biblia. San Juan 16:8 dice: y cuando Él, está hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir, primero, ¿quién te convence de que estás mal, de que esa situación no puede continuar así, de que estás hiriendo el corazón de Dios? Quien te convence es el Espíritu Santo, a través de mostrándote la misericordia, la benignidad, el amor de Jesucristo. Enseguida también te convence de justicia, porque cuando tú ves tu pecado te desesperas, mereces morir, pero ahora el Espíritu te muestra la justicia de Cristo y te dice: no eres solo un pecador, eres un pecador, pero mira, aquí está la solución para tu problema, la justicia de Cristo. Pero también te convence del juicio, porque te dice: mira, si tú no aceptas el remedio que es la justicia de Cristo, mira lo que te espera. Claro, podemos cerrar nuestro corazón a la impresión del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo. Claro que sí, el Espíritu trabaja en tu corazón, pero dentro de ti hay una cosa que Dios colocó que se llama libertad. Y tú eres libre para aceptar el trabajo del Espíritu Santo o para decirle no. Pero pastor, ¿por qué yo debería arrepentirme? Y si yo no siento nada, si no siento ningún deseo, es más, si yo no percibo que he pecado, que he hecho mal, tú nunca vas a percibir que has pecado. Vuelvo a repetir, el arrepentimiento no es fruto del hombre. No es la conciencia, porque muchas personas pensamos que tenemos una conciencia que nos va diciendo lo que es bueno, lo que es malo. Esa conciencia te puede llevar al remordimiento, pero el único que te lleva al arrepentimiento auténtico es el Espíritu. Un día un hombre me dijo: mire, pastor, yo estoy viviendo en pecado, tengo 3 mujeres, soy un líder religioso, tengo un cargo en la iglesia. El día que se descubra, pastor, va a haber un escándalo sin medida. Y sin contar que mi esposa, mis hijos, en fin. Pero pastor, lo peor de todo es que yo no siento dolor. Y yo estoy con miedo porque yo estoy perdido. Porque yo no siento dolor. Yo no quiero salir de esa situación. Me gusta esa situación. Estoy bien en esa situación. Yo sé que estoy mal, pero no siento dolor. ¿Qué me aconseja? Le dije: mira, apártate de todos, quédate solito y dile a Dios lo que me estás diciendo. Señor, estoy mal, yo sé que estoy en pecado, yo sé que esto te desagrada, pero yo no siento nada, no siento dolor. Hay esperanza para mí. Solo que si tú vas a Dios con esa actitud, ¿qué va a hacer? Dios te va a dar el don maravilloso del arrepentimiento. El Espíritu te va a hablar, porque quien produce arrepentimiento es el Espíritu. O sea, tal vez yo no sienta nada, pero por lo menos la actitud de reconocer que estoy haciendo algo malo, porque no hay que ser pero ir a Dios, muy inocente o muy, claro, para no saber qué estoy haciendo, o un niño muy ingenuo, un niño, hasta los niños saben que están haciendo algo malo. Pero tienes que ir a Dios, aunque no sientas dolor, tienes que ir, porque tu única solución es Él. Él es el que va a darte. Necesito ser perdonado. ¿Por qué necesitas, yo diría tu pregunta de otra manera, ¿por qué necesitas arrepentirte? ¿Por qué necesitas pedir perdón? ¿Por qué necesitas confesar? Por un simple motivo. Mira, en la cruz de Cristo, Jesús ya murió
y pagó el precio de todos los pecados, de todos los hombres, de todos los tiempos. En la cruz, Jesús murió por el pecado de Adán, por el pecado de Caín, por tu pecado, por mi pecado, por el pecado que cometeremos de aquí a un año si estamos vivos. Jesús en la cruz pagó el precio de todos los pecados de todos los hombres. Aunque yo no los hubiera confesado. Aunque tú no lo hubieras confesado, Él ya pagó el precio. Entonces, es como si en la cruz tuviésemos un banco con todo el dinero guardado. Es tuyo. El perdón que fue provisto en la cruz es tuyo. Pero ese dinero del banco solo te vale si tú vas al banco y retiras el dinero. Ese perdón provisto en la cruz solo tiene valor para ti si tú aceptas, si tú vas. Y aceptar en términos espirituales es arrepentirte, confesar, pedir perdón. Pastor, vamos ahora un poquito al lado opuesto. Aquella persona que se arrepintió, no siente solo remordimiento, se arrepintió de todo corazón, recibió el perdón de Dios, sabe que está perdonada, porque la Biblia dice que el Señor va a pagar los pecados y los va a arrojar al fondo del mar, pero vive agobiado por el sentimiento de culpa, de angustia. Aunque ha confesado su pecado. Aunque ha confesado su pecado, sabe que Dios, porque confía en lo que la Biblia dice, ya el Señor perdonó, pero parece que él mismo no se perdona y vive angustiado, perseguido por un sentimiento de culpa. ¿Cómo puede aquella persona encontrar paz? Muy bien. La vida espiritual no es un asunto de emociones. Puede involucrar emociones, pero no es necesariamente emociones. Te voy a contar un ejemplo. En el capítulo 5 de San Juan encontramos la historia de un paralítico que hace 38 años estaba paralítico y se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El paralítico solo escuchó eso, no sintió nada. Miró a Jesús, si hubiera dicho, pero Señor, ¿cómo me voy a levantar, tomar mi lecho y andar si yo siento que estoy paralítico? Si hubiese hecho eso, se hubiera quedado paralítico para el resto de la vida. Pero aunque él no sentía que estaba curado, aunque él no se sentía bien, él creyó en la palabra redentora de Cristo, se levantó y anduvo. ¿Qué estoy queriendo decir? Cuando Dios le dijo a María, a la mujer pecadora que los fariseos trajeron, que querían apedrearla, y Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te condenan? Ella dijo, no sé, Señor, todos se fueron. Entonces Jesús le dijo, va, tus pecados, yo tampoco no te condeno, anda y no peques más. Ella no sintió. ¿Entra la fe? Ella creyó, exacto, entra la fe, el creer. Yo creo que Dios me ha perdonado porque lo ha dicho, no porque lo siento. Sabes que el sentimiento humano, después de la entrada al pecado, es muy traicionero. Cuando estás bien, te hace sentir que estás mal. Y cuando estás mal, te hace sentir que estás bien. Por eso la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. ¿Y por qué, yendo a otro lado, digamos, del tema, pero hablando de arrepentimiento y confesión, ¿por qué algunas personas, usted está hablando que es necesario y es importante, la Biblia sostiene eso, confesar nuestros pecados a Dios, pero por qué algunas personas se confiesan ante otros seres humanos, ante sacerdotes, ante obispos, en fin? Tal vez porque las iglesias enseñan eso, algunas iglesias enseñan eso, pero sinceramente no es lo que la palabra de Dios dice. ¿Y ellos reciben el perdón? Mira, yo te voy a decir lo que la palabra de Dios dice. En la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, en la primera epístola dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, yo solo puedo confesar mis pecados a ese mediador, a ese intermediario, al único abogado que tengo. San Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces estamos perdiendo tiempo
hablando con otros seres humanos, a no Mira, ser desahogarnos, o tal vez No, será tú la necesidad puedes- humana de tú ser puedes- escuchado por tú otro puedes ser pedir igual. consejo. Tú estás en dificultades, vienes a mí, pastor, ayúdeme, oriénteme, ¿cómo puedo ser? Y me cuentas la situación. Muy bien. Consejo una cosa. Pero yo no puedo perdonarte pecados. Yo no tengo autorización divina. Ningún ser humano tiene autorización divina para decirte, yo te perdono. Yo puedo decirte, confía en Dios, que Él ya murió en la ¿Y los santos pueden perdonar pecados? ¿Hay santos en el- Nadie puede perdonar pecados, porque todos los seres humanos, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Ni la Virgen? Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Inclusive cuando la Santa Virgen María una vez estaba en las bodas de Canaán y faltó vino, los discípulos fueron a la Virgen, porque la Virgen María fue una mujer extraordinaria. Yo creo que nosotros deberíamos hablar más, predicar más, enseñar más acerca de la Virgen. Yo no creo que Dios podría haber usado cualquier ser humano para ser la madre de su hijo. Si escogió a la Virgen María, era porque era una mujer de una vida extraordinaria, de una comunión maravillosa con Dios. Tenemos que admirar a la Virgen, seguirla, seguir su ejemplo, así como seguimos el ejemplo de Pedro, Pablo, Timoteo, en fin. Pero en esa ocasión, en las bodas de Canaán, los hombres, cuando faltaba vino, fueron a la Virgen y le dijeron, ayúdanos, se acabó el vino. Y la Virgen los llevó a Jesús y les dijo, mire, haced todo lo que Él os dijere. ¿Por qué? Porque el único que puede resolver problemas humanos, e inclusive el problema de la culpa, es Jesús, porque es el único que murió en la cruz del Calvario. Entonces la Virgen no perdona pecados ni intercede ante Nadie Dios. puede perdonar pecados, ningún ser humano. Cuando digo ser humano, ya me refiero a todos los seres humanos, ¿no? No Claro, quisiera que ustedes claro. me digan fulano, fulano. Ajá. Todos los seres, ningún ser humano es perfecto. El único que tiene autoridad para perdonar es Dios el Padre y Jesús intercediendo por nosotros. Pastor, todos nuestros pecados deben ser confesados. Ahora no va a faltar alguien que diga, pero yo no recuerdo todos mis pecados. Aquellos pecados que yo no recuerdo, por tanto no confieso, no reciben perdón. Sí, es que esta actitud de confesión no es una prueba de memoria. No es para que Dios vea si tienes buena memoria, si te acuerdas de todos los pecados, no. El confesar es una actitud de reconocerte pecador, de sentirte humilde, de sentir que has ofendido a Dios y decirle, Señor, perdóname. Pues confiésale los pecados que te acuerdas y de los que no te acuerdas, dile, Señor, y debe haber, claro que hay otros que no me acuerdo, pero Que perdóname Dios lo sabe, todo. y Él Lo lo que a sabe. Dios le interesa es la actitud de tu corazón, no que le menciones pecado por pecado. Aunque si te acuerdas de los pecados, pídeles todos. No porque Él no lo sepa, Él sabe todo. Lo que Él quiere ver es la actitud de tu corazón. Y si yo soy una persona, un pecador, digamos así, constante, que cada vez estoy pecando y cada vez estoy pidiendo perdón por el mismo pecado, ¿soy perdonado? ¿Dios me perdona aún así? No importa que tú pidas perdón 1.000.000 de veces por el mismo pecado, Dios te perdona. El problema es que si tú continúas insistiendo en el mismo pecado, ¿qué va a pasar? Tu corazón se va a ir endureciendo, te vas a ir acostumbrando a esa situación pecaminosa y va a llegar un punto en que no vas a pedir más perdón. Y cuando no pides más perdón, pues has cometido el pecado contra el Espíritu Santo, que ya estudiamos en el Sí. tema del Espíritu. Sí. Has cometido el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que ha endurecido su corazón ya no quiere pedir perdón, porque ya no reconoce que está equivocado. Entonces, ¿cómo Dios lo va a perdonar si Él no reconoce que está Pero en pecado? Dios me perdona de todo. Desde el momento que tú pidas perdón, Él te perdona. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 12, 31. Todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo. Robo, asesinato, asalto a mano armada, homosexualismo, prostitución, todo, menos el pecado contra el Espíritu. ¿Mas por qué no el pecado contra el Espíritu? ¿Por qué te has endurecido y no quieres pedir perdón? Infelizmente se acabó el tiempo. Y yo quisiera decirte a ti, querido, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que el brazo poderoso te alcance.
el perdón está a tu disposición. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho. Ábrele tu corazón a Jesús. Ahora.